Hola, hola queridos amigos, esto es Médicos en Acción. Hoy día vamos a hablar con un experto en la glándula tiroidea y vamos a hablar de las enfermedades más importantes y más comunes que se presentan en esta glándula. Recordando un poquito, todos tenemos, hombres y mujeres, tenemos en la parte anterior baja del cuello, tenemos una glándula que parece la letra H. Y entonces esta glándula es como una especie de nivelador, nivela todo. Es decir, que no tengas la piel muy seca ni tampoco muy sudosa. Que no tengas muy alta la frecuencia cardíaca, taquicardia, ni tampoco tengas lento, bradicardia. Que no estés estreñido, pero que tampoco tengas diarrea. Que la presión no esté ni muy alta ni muy baja. Es decir, es un regulador de las funciones biológicas del ser humano y que muchas veces es muy común que esto se altere y entonces genera síntomas y signos molestos que hoy día vamos a comentar con nuestro invitado, el doctor Kenley Joseph Cardosa Jiménez. Él es médico endocrinóloga y viene de la clínica de Tecta, y así que vamos a hablar con Kenley Joseph sobre todo lo que respecta al diagnóstico y tratamiento de enfermedades de tiroides. ¿Ok? Bien, doctor, ya estamos con Kenley Joseph Cardosa. Gracias por estar aquí. Todo el Perú te escucha. ¿Qué nos quisieras participar de tus experiencias y conocimientos de la patología de la glándula tiroidea? Buenas tardes, doctor Macé. Gracias por el espacio y en realidad para informarles a la población respecto a las principales enfermedades de la tiroides. Como usted bien lo ha dicho, todos tenemos esta glándula que es muy importante como regulador del metabolismo en nuestro cuello. Y las enfermedades que podría tener esta glándula, este órgano, son diversas, pero las podemos agrupar para que se entienda en alteraciones en la producción de las hormonas o alteraciones en la forma de esta glándula. En la forma, principalmente voy a mencionar aquí la aparición de ciertos nódulos, ciertos bultos, ciertas masas, ciertos tumores, ¿no? O quistes también muchas veces pueden aparecer, que son en realidad demostrados, o sea, nos damos cuenta cuando nos miramos al espejo, por ejemplo, y vemos algún bulto en el cuello. Algunas veces no son de gran tamaño, que no son notorios, no se notan, y por alguna ecografía que se hace el paciente, le encuentran este nódulo sin tener ninguna molestia, sin tener ningún síntoma. Esos suelen ser alteraciones que están presentes en la forma de la tiroides. Pero también existen aquellas enfermedades que es cuando se altera la producción de las hormonas, porque como lo ha mencionado usted, esta glándula, este órgano, produce hormonas que tienen que ver con la velocidad de nuestro metabolismo, ¿no? Innumerables funciones. Y aquí vamos a tener dos enfermedades principales. La primera, que va a ser un déficit de las hormonas, una disminución del nivel de estas hormonas en el cuerpo, conocida, quizás la más conocida de las alteraciones tiroideas, el hipotiroidismo, pero también puede existir más bien aquella que produzca demasiada hormona tiroidea y que tengamos exceso de ella. Por ello, nuestro metabolismo y las funciones de la tiroides van a estar aumentadas, que estaríamos frente a un hipertiroidismo, ¿no? Estas serían en realidad los grupos más grandes que podría mencionar de las enfermedades de la tiroides. Bueno, hablemos primero del hipotiroidismo, que estoy de acuerdo con usted, es la patología más frecuente. ¿Cuáles son los síntomas clásicos del hipotiroidismo? Bien, como lo mencionaba también usted y lo recalqué yo, la glándula tiroidea viene a ser esta pila, esta batería que regula la velocidad de nuestro organismo. Entonces, de por sí ya, al tener poca producción de hormonas,
como en el hipotiroidismo, vamos a sentir una disminución de este metabolismo. ¿Y cómo lo va a sentir la persona? ¿Qué síntomas va a tener este paciente o las personas que nos escuchan con hipotiroidismo? Primero, la piel muy seca. Segundo, los latidos del corazón pueden estar más lentos. Puede generar ciertos problemas, fallas a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso central, dificultando la concentración, dificultando la memoria, sintiéndonos cansados todo el tiempo. Y así como disminuye los latidos del corazón, disminuye también la velocidad del trabajo en los intestinos, generando, por ejemplo, estreñimiento, ¿no? Y en realidad el mayor peligro en estos síntomas suele ser también el coma mixedematoso, que es en realidad el enlentecimiento total del metabolismo. La caída de cabello también es frecuente y en las mujeres, sobre todo de edad fértil, también suele haber ausencia o irregularidades en su periodo. Ok, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico más efectivos? ¿Qué aconseja? Hay muchos métodos que puede ser el examen clínico, las ecografías, el dosaje de hormonas, en fin. ¿Cuál es el modus operandi para hacer un diagnóstico de el hipotiroidismo? Bien, muy buena pregunta y en realidad es también bastante habitual saber o hacer el diagnóstico de esta patología en consulta, ya que las enfermedades tiroideas es la segunda causa más frecuente de consulta en endocrinología, solo por debajo de diabetes. Entonces, en este proceso diagnóstico de las enfermedades tiroideas, lo primero viene a ser un examen clínico, como lo ha mencionado, en el cual vamos a examinar estas características que puede ser la piel, la caída de cabello, en realidad también la temperatura corporal, examinar el cuello, palpar la glándula tiroides que puede estar aumentada de tamaño, y además también ya nos basamos en exámenes auxiliares, y dentro de los exámenes auxiliares cobra importancia el pedir hormonas tiroideas. ¿Y cuál de estas hormonas tiroideas las pedimos? En realidad lo más importante es la TSH. TSH ultrasensible es el principal o el primer examen para ver función tiroidea y para descartar hipotiroidismo, pero también tendríamos que combinarlo en caso haya una presunción diagnóstica de T4 libre. Además, si se palpa algo raro en tu cuello, se va a pedir también, por ejemplo, una ecografía de tiroides para ver en realidad las características de la glándula y ver ese nódulo o ese aumento de volumen que se está palpando. Según también los antecedentes familiares, los antecedentes personales de la paciente o en lo que es buscando la causa del hipotiroidismo, se suele pedir también con bastante frecuencia los anticuerpos antitiroideos. Antitiroglobulina y antiperoxidasa son los que se suelen pedir, ¿no? Pero va a depender también de la evaluación clínica que hagamos al paciente. Ok, en la ecografía, ¿qué podemos encontrar en una ecografía de tiroides? Bien, primero, en la ecografía de tiroides lo primero que vamos a descartar o poder encontrar van a ser presencia o ausencia de nódulos, ¿no? Cuando se palpa en realidad algún bulto en el cuello o alguna tiroides aumentada de tamaño, ver si este aumento de tamaño es de forma difusa, es decir, es toda la glándula que ha crecido, o si hay alguna parte en particular que ha crecido, lo que llamamos nódulo tiroideo. Si fuera un nódulo tiroideo, vamos a ver las características de este nódulo, ya que, como lo mencioné, las enfermedades de nódulo tiroideo suelen ser cáncer, pero solo un 10 o un 15% de ellos, no la mayoría. Y los hallazgos ecográficos nos van a ayudar a determinar cuáles tienen mayor posibilidad de ser malignos o no. Pero en lo que es hipotiroidismo también nos puede brindar alguna información de las características de tu glándula tiroides. También en realidad el tamaño, también en realidad la forma, ¿no? La forma del parénquima, es decir, si es una tiroides que luce totalmente normal o si luce con algún tipo de inflamación, por así decirlo, de daño, también nos puede brindar estos datos la ecografía tiroidea. Y además también al realizar la ecografía tiroidea suelen también informarnos la presencia o no de ganglios alrededor de la tiroides. Ok, cuando uno observa una ecografía de tiroides, muchas veces uno puede encontrar nódulos
Estos nódulos muchas veces son totalmente sólidos, pero a veces son mixtos, vienen mitad, son nódulos heterogéneos, que son mitad líquido, mitad sólidos. Muchas veces están pegados a un vaso sanguíneo, es decir, que demandan gran cantidad de sangre, y algunas veces hay calcificaciones. ¿Qué indican esta presencia de estos cambios que normalmente no deberían presentarse? ¿Qué puede indicar en el pronóstico y en su experiencia? Bien, importante pregunta porque como lo mencioné hace poco, en realidad los nódulos tiroideos es necesario ver cuáles tienen mayor característica o posibilidad de ser malignos o de determinar la presencia de un cáncer de tiroides. Y en realidad las características que usted está mencionando, y las voy a enfatizar, un nódulo sólido, presencia de vascularización o de vasos sanguíneos en el nódulo, además también el color del nódulo, que suele ser un poco más oscuro del resto de parte de la tiroides, por así decirlo, ¿no? Y la presencia de calcificaciones, principalmente microcalcificaciones, que suelen verse en la imagen, para quienes nos escuchan, como puntitos blancos dentro del nódulo, como unos puntitos de sal, ¿no? Dentro del nódulo, las microcalcificaciones. Estas características en sí son características que nos hacen sospechar de malignidad, es decir, de posibilidad de que ese nódulo sea sinónimo de cáncer de tiroides. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir si es que lo encontramos? Sería mayores estudios, entre ellos la biopsia de tiroides, para determinar si estamos frente a una posibilidad maligna o no. Ok, ¿en qué casos el especialista en tiroides recomienda una biopsia ya directa de tiroides? ¿Cuándo? ¿Qué precedentes hay? ¿Qué antecedentes familiares hay? ¿Qué imágenes hay sobre condiciones etarias? ¿En qué momento el endocrinólogo dice, no, esto ya no hay que estarlo observando cada 3 meses, ecografías, a ver si modifica, si crece, sino hay que hacer una biopsia? ¿Cuándo se da esta situación? Bien, primero se daría cuando tengo estas características que mencioné, ¿no? Es decir, un nódulo sólido, microcalcificaciones, vascularidad dentro del nódulo, coloración un poco más oscura del nódulo en relación a la tiroides de alrededor. Segundo, podemos indicar también una biopsia según el tamaño, ¿no? Nódulos mayores de 1 centímetro, en realidad, o según otras características que tengan mayores de 2.5, se deberían biopsiar. La velocidad de crecimiento, como lo mencionó, en quienes yo ya no lo sigo más tiempo, en aquellos que ha crecido, ¿no?, en poco tiempo, en estos 3 meses, un aumento de tamaño del nódulo. Aquellos pacientes con antecedentes, como por ejemplo aquellos que han tenido antecedentes de alguna radiación en el cuello, un nódulo en realidad que se presenta a etapas más tempranas o muy adultas, etapas extremos de la vida también, y también este nódulo tiroideo suele ser más frecuente en mujeres, así que nódulos tiroideos presentes en varones también suele ser una voz de alarma que hay que ver la posibilidad con los demás características de biopsiar. ¿Cuándo se recomienda el dosaje de hormonas tiroideas? Y esto también relacionado si hay la presencia de un nódulo, una formación extraña, ¿qué expectativas, qué cosas nos puedes decir una alteración del dosaje de hormonas tiroideas? Bien, cuando pedir hormonas tiroideas no se considera necesario hacer un screening o un descarte si es que no tengo síntomas, pero si ya tengo síntomas que pueden ser indicativos de enfermedad tiroidea, tengo que solicitarlas, principalmente TSH, T4 libre, ¿no? ¿Y qué relación tienen estas ante los nódulos? Generalmente los nódulos que suelen ser malignos suelen ir con personas que tienen hormonas tiroideas dentro de los valores normales o producción baja de hormonas tiroideas. En cambio, nódulos con una función excesiva de hormonas tiroideas rara vez son malignos, ¿no? Entonces, es por ello también que ante la presencia de un bulto en el cuello, sí se tiene que pedir hormonas tiroideas para ir también dando algunos
datos o características y que nos guíen en realidad a qué demás exámenes, qué tratamiento dar. Finalmente, doctor, el antecedente familiar, ¿en qué cambia la apreciación del médico cuando el paciente tiene un antecedente directo familiar con cáncer de tiroides? Bien, cambia en realidad también bastante, porque sí hay grupos de cánceres de tiroides que suelen ser en realidad características familiares o hereditarios, como se menciona. Esto no quiere decir que si yo tengo un familiar de primer grado, llámese papá, mamá o hermanos, lo voy a tener sí o sí yo, pero sí en realidad te da una voz de alarma para seguir en realidad un descarte, un screening, ¿no? Pero si lo tienes, en realidad también hay que tener en cuenta que si ya tienes el antecedente familiar de cáncer de tiroides, si tienes presencia de un nódulo con características sospechosas, ya de por sí también la biopsia sería lo más indicado. Perfecto, entonces le agradecemos al doctor Kenley Joseph Cardosa Jiménez, médico endocrinólogo de la clínica Detecta. Él ha hablado hoy día sobre tratamiento de enfermedades tiroideas. En realidad solamente el tiempo nos ha permitido hablar de hipotiroidismo. Falta hablar sobre muchas otras patologías más. Será en una nueva oportunidad. Y a él lo encuentran en la avenida Angamos Este, 2688 Trujillo. Y el teléfono de la clínica Detecta para citas y consultas, 922-335-134. Repito, 922-335-134. Clínica Detecta, médico endocrinólogo, doctor Kenley Joseph Cardosa Jiménez. Mi querido Kenley, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias también a usted.